Aquí comienza Presencia Real, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación amorosa con Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Dirigido por Rafa Herrera. Tú eres el pan de vida que sana. Tú eres el pan de vida que libera. Tú eres el pan de vida que santifica, el pan de vida eterna. Presencia Real. ¿Qué tal, familia? Les saluda Rafa Herrera para darles un abrazo y la bienvenida a su espacio Presencia Real. Un espacio donde estamos caminando con vivencias y formaciones que nos conducen a ese encuentro con Jesús Eucaristía. El día de hoy tenemos un programa súper especial, un episodio súper especial, como de costumbre, pero cuando les digo súper especial es porque desde que ideamos la idea de este programa, en oración el Espíritu Santo me había presentado un tema clave, ¿no? Que era María y la Eucaristía. E inmediatamente me vino también al corazón la imagen de un sacerdote que nos va a acompañar hoy. Es un hombre con una historia, con un testimonio de vida realmente fuerte, convincente, poderoso, donde hubo una transformación de un hombre que viene del mundo al punto de llevarlo al sacerdocio. Es cofundador de una espiritualidad que se llama Los Hijos de la Madre de Dios, y hoy está con nosotros para conversar en relación a María y la Eucaristía, a la llena de gracias. Él es el Padre Fernando Orejuela. ¿Cómo está, Padre? Bien, Rafa, qué rico saludarte, qué rico estar contigo, con todos los que nos acompañan desde su casa. Les mando un saludo muy especial, me da mucha alegría estar con ustedes y bueno, hacer parte de este gran momento en el que nos centramos a descubrir esos misterios amorosos de Dios en nuestra historia de salvación. Padre, para los que tenemos la bendición de vivir aquí en Miami o cercano a usted, tenemos lo que los conocemos y también en sí de la ciudad sabemos quién es el Padre Fernando, pero me gustaría que le dijera a cada uno de las personas que nos escuchan y nos ven en este momento, ¿quién es el Padre Fernando Orejuela? Claro que sí. Primero que todo, sacerdote, nacido de esta espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Tal vez a muchos les sonará un poco llamativo el hecho mismo de una espiritualidad tener ese nombre. Pero esta espiritualidad se ha consolidado desde 1984 como una experiencia de laical fundada en Colombia por un laico, Lino Antonio Sevillano Quiñones, y un grupo de laicos rodeados también por sacerdotes, guiados por sus obispos, quienes, queriendo de una manera humilde obedecerle a las mociones del Señor dadas a través de Lino, unas mociones espirituales muy especiales. Lino tenía una interacción directa con el Señor y él comienza a mostrarle un camino muy bonito, y es el camino de identificación con la Santísima Virgen María. Es decir, exaltándola a ella como un modelo de vida, un modelo de imitación por el cual nosotros podemos aprender a hacer una lectura profunda del ser de nosotros a través del ser de María y poder redescubrirnos cada uno de nosotros en esa creaturalidad y en esa vocación sobrenatural a la cual nos ha llamado el Señor. Pues básicamente soy el primer sacerdote ordenado de esta experiencia y de ahí se derrama otra experiencia. Hay muchos más sacerdotes, hay religiosas consagradas y una infinidad impresionante de laicos en diferentes países que crecen en una experiencia que se llama de comunión íntima, células trinitarias. Es una experiencia muy novedosa dentro de la Iglesia que, como todo el concepto celular mismo lo expresa, tiene la riqueza del contenido y de la vitalidad que nutre el cuerpo místico de Cristo. No quisiera dejar pasar el detalle, Padre. ¿Hay un sitio en la internet en que podamos averiguar más de esta espiritualidad? Claro,
hijosdelamadrededios.com. Entran, Hijos de la Madre de Dios, y ahí pueden ver a grandes rasgos los contenidos de la espiritualidad, las obras que hay, los santuarios que tiene. Pueden navegar un poquito en esto. Busquen también Lino Sevillano Quiñones, es el fundador, y pueden también encontrar muchos de estos materiales. Pueden entrar también por Padre Fernando Orejuela en YouTube y en las diferentes, y pueden encontrar pues todo lo que yo trato de ir enseñando es alrededor de esta espiritualidad mariana y en función precisamente de esta manera de seguir a nuestro Señor a través de la Santísima Virgen María. Pues no se hable más, definitivamente el episodio de hoy va a estar súper especial, ¿no? Porque sabemos que estamos hablando con una persona que es de completamente corazón mariano. Padre, dentro de nuestro programa, decía yo al principio que estamos como que orientados, ¿no?, a reconocer a Jesús, cómo Jesús vive en la Eucaristía, y sabemos la importancia de María en toda esta realidad, ¿no?, dentro de todo este misterio, aunque en el caso de María más que misterio fue una realidad. ¿Cómo podemos decir que María es la llena de gracia? Que es fácil decirlo, pero cuando pensamos que es gracia porque sí es bella, es bonita, es humilde y sencilla, y nos quedamos en esas palabras, ¿cómo pudiera usted explicarnos esa gracia de María? Bueno, si nos vamos específicamente al concepto llena de gracia, pues obviamente tendríamos que entrar a observar algo muy importante, y es que la Santísima Virgen María como criatura no pierde en ningún momento ni su libertad, ni su voluntad, ni su dignidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay personas que piensan que Dios anula la identidad humana y le tienen miedo precisamente a ese consagrarse, entregarse, darse por entero a Dios, porque dicen, ¿y dónde quedo yo? Bueno, es importante comprender que en la Santísima Virgen María se ha dado un itinerario muy, muy bonito, y es que ella es la única criatura, no existe otra criatura en la creación entera, es la única criatura en la que Dios ha podido realizar a plenitud su plan, criterio y voluntad, como Él lo pensó, como Él lo soñó, como Él lo ideó. La Santísima Virgen María tiene el grandísimo mérito de con un solo sí, he aquí la esclava del Señor, fiat voluntas tua, hágase en mí tu voluntad. Ella ha estado abierta al misterio sobrenatural. Entonces, desde esa perspectiva, ella es la única criatura que le ha abierto la visión a todas las criaturas, y Dios en ella ha escrito la historia de esto que estoy haciendo con María, esto que hice con María, esto que propongo en María es lo que propongo en cada criatura humana, que a diferencia, obviamente, en ella se da la virtud de la gracia y de la, podríamos decir, preservación de todo su ser, del pecado original, pero nosotros en virtud de Cristo alcanzamos esa gracia, porque Cristo nos ha dado la posibilidad de, a través de Él, alcanzar ese estado de plenitud. Entonces la Santísima Virgen María ha colaborado con la vida de la gracia, abriendo su ser, disponiendo su espíritu, disponiendo su alma, y dejando que Dios haga en ella lo que Él quiere, como Él lo quiere, y en las dimensiones que Él lo quiere. Entonces, si alguien pregunta, ¿cuál es la clave, el secreto esencial para que la Santísima Virgen María sea la llena de gracia? Pues básicamente eso se centra en una dinámica que es muy bella, muy bonita, y que en algún momento sería muy bonito que hiciéramos un programa específicamente de ello, que es en la dinámica de recibir, vivir y dar a Jesucristo. La Santísima Virgen María, la única criatura que pedagógicamente nos enseña cómo una criatura humana puede disponerse total, plena, consciente, maduramente a la acción de Dios y permitirle a Dios que Él sea todo en ella, es decir, que traslade toda su realidad inmensa, grande, a ella, y viva en ella a plenitud. Por eso decimos, la llena de gracia, la llena de Dios, absolutamente llena de...
Y ahí se dan fenómenos muy bellos, porque uno de ellos es que ella no solamente está como un vaso o receptor, sino que ella, como consciente y libremente lo asume, lo disfruta también, se goza en esa experiencia, la vive a plenitud y obviamente se convierte en un dispensador de ella. Es decir, ella proyecta absolutamente, como la luna, todo lo que el sol proyecta en ella, que es Dios, Jesucristo en ella. Entonces, ella es la plena de Dios porque le ha permitido a Dios hacer en ella lo que Él quiere. Qué belleza. Me trajo a memoria eso de que somos la carta de Dios, que todos escribimos la carta, pero sí, en el caso de María, claro, es el Espíritu Santo, claro, quien escribe esa carta para realmente Dios se desborda en ella. Ahora, Padre, eso me lleva a pensar un poco lo que era esa predestinación de María, ¿no? Esa gracia y cómo Dios la fue creada propiamente para ser la madre de Dios. ¿Qué podemos decir a ese nivel? De cómo el Señor tenía el plan de crear un ser como la Virgen María para propiamente cumplir todo este plan, ¿no? Que nos lleva a Jesús. Claro, yo pienso que desde el Génesis comienza todo el proyecto. Cuando vemos toda la dimensión creacional, Dios quiere formar al hombre a su imagen y semejanza y vivir en él y vivir con él, convivir, la convivencia con Dios, no la plenitud, el estar con Dios, como lo vivieron nuestros primeros padres. Al, entre comillas, frustrarse el plan de Dios en Génesis 3 y lastimosamente cerrarse las puertas del paraíso para el ser humano, el primero que sufre esto es Dios, porque era todo el sueño de Dios, quedó incapacitado para poder realizarse por un acto de libertad y de voluntad humana. Entonces, el buen Dios en su infinito amor prevé en su ser una criatura en la que se pueda realizar a plenitud ese plan, ese criterio, esa voluntad de Dios, y se convierta precisamente como en esa forma de unir lo divino y lo humano, abrir las puertas a esa dimensión. La Santísima Virgen María es obra de Dios, es una obra de Dios, no es Dios, es una obra de Dios, pero como obra de Dios manifiesta la perfección absoluta de Dios, en el sentido en el que ella, básicamente, aunque es una criatura pensada, soñada, deseada por Dios, en el momento en el que esa criatura, por voluntad propia, por libertad, le permite a Dios obrar y manifestarse en ella, ella se convierte básicamente en ese nuevo Edén, en ese nuevo paraíso, en esa nueva realidad. Entonces, a Dios no lo frustra a nadie. Si el paraíso se cerró, entre comillas, para los hombres, el cielo, el Edén se cerró, Dios quiso en María forjar un nuevo Edén, un nuevo paraíso, una nueva realidad, y quiso retornar a la humanidad a través de ella, como lo dice San Luis María Griñón de Montfort. No encontró un camino, no ideó un camino más seguro, más perfecto que la humanidad de María, y por eso dentro del plan, el propósito de Dios es estar con el hombre, vivir con el hombre, porque Dios quiere una existencia compartida. Y así como no tuvo la posibilidad de que el Edén fuera el lugar, María es el lugar del reencuentro del hombre con Dios. Por eso la podemos identificar con el Arca de la Alianza, ajá, la tienda del encuentro y muchas otras figuras bellísimas, pero María se convierte en el signo de todas esas profecías divinas y de todo ese sueño divino en el que Dios se pone cita con el hombre. Y ahí sacamos también lo que María es la nueva Eva, ¿no? Totalmente. Porque era como un nuevo principio con su nueva Bueno, es creación. que en ella se ha reescrito toda la historia, o sea, ajá, Dios ha replanteado toda la historia. Es más, de hecho, podemos decirlo de esta manera, en María se ha realizado la nueva creación, o sea, y esto es, a veces los teólogos le tienen miedo a este tipo de propuestas, pero es que es Dios el que lo ha propuesto, o sea, en María, en la humanidad de María, Dios recrea
toda la creación. Todo el ser vuelve a ser dominado de la creación, vuelve a tener glorificación en la humanidad de María. Y ella es la cabeza, ella, la criatura en María, es la cabeza de toda la humanidad, de la cual la mayor expresión de perfección y de santidad es el Hijo de Dios, que se forjó en su vientre. Wow. Qué belleza. Parece tan increíble, pero a la vez tan majestuoso, ¿no? Claro. Esa palabra de inmaculada, yo sé que tiene que ver mucho con lo que ya dijo, ¿no? Pero normalmente cuando las personas que hablamos del programa o me han escrito, a veces me hacen esa pregunta, pero ¿por qué es inmaculada? Porque todos nacimos con todos somos pecadores, y si ella es humana, tuvo que haber sido pecadora. ¿Cómo pudiéramos cuadrar eso? No. El punto de precisamente el dogma de la Inmaculada Concepción que defendió Juan Duns-Scoto, precisamente un franciscano, busca establecer claramente que el Señor mantuvo preservada a la Santísima Virgen antes, durante y después de su gestación. Antes, en la humanidad de Joaquín y de Ana, Él, en la santidad de sus esposos, de esos esposos, les concedió una gracia especial para que en el momento de la concepción, el gen, la criatura que naciera de la unión de estos dos justos, descendientes de Aarón y de David, de la casa de David, la unión de esos dos justos fuera antes, durante la concepción y después de la concepción, preservados totalmente del pecado original. Es decir, Dios erradicó el pecado de tal manera que en María, en la humanidad de María, nunca existió el pecado. Es un milagro, obviamente. Por eso se llama dogma. Y la dimensión dogmática es una verdad de fe. O sea, nosotros no la podríamos explicar humanamente, porque es como el milagro de la transubstanciación. No existe ser humano alguno que pueda explicarte cómo sucede el milagro, pero es un milagro por el cual una hostia, un pedazo de pan y un poco de vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, y lo son realmente. Pues bien, lo mismo sucede en la humanidad de María. En la humanidad de María se realiza en el momento en que es concebida la concepción inmaculada. Es decir, absolutamente pura, purísima, absolutamente exenta de toda culpa, de todo pecado y de todo sometimiento a las consecuencias del pecado. Como no existió el pecado, no existen las consecuencias del pecado en la humanidad de María. Y eso quiere decir que está exenta de la muerte como la conocemos y de las otras realidades como las conocemos, del sufrimiento como lo conocemos, y en María se interpreta otra humanidad que se da solamente en dos personas en el tiempo de la temporalidad humana, en la Virgen y en Jesús. Exacto. El Hijo de Dios. Que sería la nueva Eva y el nuevo Adán. Ahora, Padre, hablar de María, y dijo usted en frases pasadas de que María no es Dios, ¿verdad? Uh-huh. Pero es la criatura más perfecta que ha creado el Señor. Constantemente los católicos somos atacados, digamos, o digamos juzgados, ¿no? Por esta devoción que tenemos a nuestra Madre del Cielo, ¿no? Evidentemente, de lo que usted está diciendo, podemos ver de que no podía venir Jesús de un molde que estuviera sucio, porque estamos hablando realmente del Hijo de Dios, que es nuestro Señor. ¿Cómo pudiera usted explicarnos, o para los que nos están escuchando y que a lo mejor no comulgan con nuestra fe, esa idea de veneración de la Virgen María? Bueno, básicamente no hay que ir muy lejos. Obviamente tenemos que comprender que aún la Iglesia Católica no se ha salvado de que en ella crezca un prejuicio de corte protestante en cuanto a la prevención que muchos católicos pueden tener, incluso con darle a la Santísima Virgen María el lugar que Dios le ha dado a ella. No el lugar que nosotros le damos, sino el lugar que Dios le ha dado a ella.
Y ese lugar, según palabras de San Agustín, obviamente es un lugar que podríamos decir extralimita absolutamente todas las posibilidades. Y es el mismo hecho, dice San Agustín con estas expresiones, ni el universo entero puede contener a Dios. Él no puede vivir, es decir, no existe nada porque Dios es absolutamente grande, insondable, omnipotente, omnisciente. Y dice, nada lo puede contener. Y dice San Agustín, Santo Tomás, asombrado y expectante, dice, y María lo llevó 9 meses en su vientre, a Dios mismo. O sea, todo el misterio trinitario en el vientre de una criatura. Entonces, cuando Dios la llama Madre de Dios, la Theotokos, o Madre de Dios, en ese mismo momento es Dios el que le da el lugar a él, a ella, que solamente Él le puede dar. María no tiene nada por mérito propio. Lo único en lo que María ha hecho ha sido lo único con lo cual cada ser humano tiene a su disposición como un regalo que Dios le ha dado, y es su libre albedrío. El sí. La Santísima Virgen María, en su libre albedrío, le ha dicho a Dios, sí, hágalo, como usted lo quiera, como lo prefiera, de ese gusto. Y Dios ha hecho todo absolutamente lo que ha querido. Entonces, al poder Él realizar en ella esa obra que sobrepasa todo pensamiento, todo sentimiento, toda visión, todo cálculo, toda razón, toda lógica humana, el que le da el lugar privilegiado a ella es Él. Tanto que ella se ve obligada a reconocerlo como un acto de humildad, es que el Señor ha hecho en mí maravillas. Santo es su nombre. Y ella misma lo exalta como un acto de humildad, de reconocimiento de la grandeza de Dios en ella. Entonces, es importante comprender que no es el católico el que le ha dado el lugar a la Virgen, es Dios mismo el que le da el lugar a la Santísima Virgen María al constituir la Madre de Dios. No, ella no es miembro de la Trinidad, no está metida en la Trinidad, pero de alguna manera misteriosa sí, porque ella llevó a la Trinidad Santísima en su vientre. Entonces explíqueme eso. O sea, dígame un católico cómo puede realizar, o tú aceptas que la Virgen es la Madre de Dios, o te vas por las vías intermedias por las cuales se han ido, por ejemplo, los musulmanes y muchas otras tradiciones que la reconocen como la gran madre del gran profeta Jesús. Entonces, ¿qué te tocaría hacer? Si minimizas el papel de María, tendrías que minimizar el ser de Jesucristo y tendrías que reducirlo por tu escrúpulo. Y entonces ahí es donde tiene que tener mucho cuidado el católico, porque al reducir a María podrías tangencialmente estar reduciendo la grandeza de Dios en ella. Es Dios mismo el que nos pone y nos confronta frente a esta realidad, tratándonos de entender, de darnos a entender, mi padre, mi madre y mis hermanos, mi familia son los que, como María, escuchan mi palabra, la viven, la practican, le hacen caso, la ponen por obra, permiten que se realicen en ella, y por eso dice, serán como ella. Por eso dice, el más grande en el reino de los cielos es el más pequeño, el que escucha la palabra de Dios y permite que se realice en ella. Y María es la más pequeña en el reino, pero también es la más grande. Qué belleza. Padre, actualmente, bueno, yo creo que de siempre, ¿no? En nuestra humanidad, nuestra relación con Dios a veces la tenemos como que sujeta a eso de que me vaya bien. O sea, si voy a misa, si rezo, si oro, me va a ir bien, ¿no? Pero a veces nos olvidamos, nuestra humanidad, como que cuando hay enfermedad, tienes un familiar enfermo o tienes ciertas vicisitudes que vives en la vida, tu fe se quebranta, ¿no? Sí. Hablemos un poco del dolor, porque siendo María la creación más perfecta, donde Dios puso todo su amor, ahora que yo soy papá, cuando uno es padre, uno entiende lo que es un hijo, uno le duele hasta la vacuna que le ponen a su hijo. Imagínate el caso de nuestra madre, ese dolor
cómo María nos da ese ejemplo del dolor frente a la fe. Mira, María no estuvo exenta de ninguna de las realidades humanas como nuestro Señor Jesucristo no estuvo exento. Por eso, al hablar de María, hablamos plenamente de Jesucristo, plenamente persona, plenamente hombre. Jesucristo asumió la humanidad perfecta de todo ser humano y la asumió desde María, la humanidad de todo ser humano. Pero tenía que haber sido la Santísima Virgen María plenamente mujer, plenamente humana, para que Jesucristo fuera el plenamente humano también. Entonces, la plenitud de la humanidad está en María. Ahora, entendamos el dolor dentro de la dimensión ya salvífica cristiana. Hay una dimensión de comprensión del dolor como consecuencia del pecado, como consecuencia del apartarse de los designios divinos, de la voluntad de Dios, del ser de Dios. Y hay que ese es el dolor humano de los pecadores, las consecuencias de nosotros. Pero no es el dolor, realmente no es el dolor que experimenta la Virgen ni Jesús. Jesús experimenta el dolor, la Virgen experimenta el dolor y lo experimenta humanamente, pero no como consecuencia del pecado que no tuvieron nunca, sino como consecuencia del amor, por el cual ellos asumen esa realidad dolorosa de una manera sacrificial. Entonces ellos mismos se ofrecen y ofrecen ese sufrimiento en el amor como una forma de unirse, de contribuir a la redención del ser humano. Y entonces desde esa perspectiva, todo el sufrimiento de María, como todo el sufrimiento de Cristo, tiene valor redentor. Qué belleza. No es fácil seguir su ejemplo, pero es a donde estamos llamados, ¿no? Claro. Porque siendo humana como nosotros, poder manejar el dolor de esa forma y como realmente se habla de ella, esconderlo en su corazón, es algo realmente grande. Padre, María como primer sagrario, porque como le estábamos diciendo, para mí para este espacio, ¿no? Es súper importante poder conectar todo lo que nos sucede como católico con la Eucaristía. Claro. Entiendo que María fue el primer sagrario. Me gustaría que las personas, los hermanos que nos oigan, puedan, porque para mí esa idea, yo recuerdo cuando la primera vez que lo escuché, me retumbó en mi cabeza, ¿no? Bueno, no solamente el primer sagrario, y con esto voy a forzar un poquito la visión teológica de ustedes, y espero no extraposicionarlos. No solamente el primer sagrario. Podríamos hablar de la Santísima Virgen María como la primera hostia consagrada por el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque si bien toda la humanidad de María, en toda ella se realiza la humanidad de Cristo, entonces eso quiere decir que en la humanidad de Cristo o en la humanidad de María está consignado todo un plan de redención o todo un plan de salvación. Desde esa perspectiva, el Padre Celestial ofrecía un sacrificio de salvación al entregar a su Hijo al mundo a través de María. Y la primera misa, la primera ofrenda, la hace el Padre. Recuerda claramente esa escena tan bella de Abraham buscando el becerro cuando lleva a su hijo. Toda la figura es muy bonita porque es Dios pedagógicamente diciendo, mira, es que es mi hijo a quien yo estoy entregando. Y luego Abraham lo asume y va, hace todo para sacrificar a su hijo, pero un ángel lo retiene. En el caso de su Hijo Jesucristo no hubo ángel que lo retuviera. Realmente el Padre inmoló a su Hijo en el altar del Gólgota, por decirlo de alguna manera. Pero lo hizo también en el altar de la Santísima Virgen María. Porque si hubo alguien en quien se dio precisamente la inmolación desde el primer momento, acuérdese cuando Simeón se encuentra con ella y le dice, y a ti una espada atravesará tu alma, porque este ha sido puesto precisamente como un signo de contradicción. Y revela claramente el dolor con que María también va a ser unida a la dimensión sacrificial.
Y entonces podríamos decir que en la Santísima Virgen María se realiza el misterio que ella comparte con nuestro Señor Jesucristo. Ella como criatura y Él como el Redentor, el Hijo de Dios, el Redentor. Pero Él valida el sacrificio redentor de María porque es Él el que valida toda la realidad. Entonces podríamos decir que en la Santísima Virgen María se realiza la primera entrega. Ella entrega a su Hijo por primera vez al mundo. Lo entrega en todos los momentos, cuando lo deja ir a la gran misión, cuando incluso se le pierde en el templo, son los primeros momentos en los que se nota el sufrimiento del hijo. ¿Por qué hiciste esto? Y él: mamita, acuérdate que yo tengo que hacer lo que papá ha dicho, yo tengo que cumplir la voluntad de mi padre. Y de esa manera guarda todas las cosas en su corazón, pero ella no pierde la noción de que todo es una ofrenda al Padre. En el momento de la cruz, María recibe, al mismo tiempo que recibe la sangre de su Hijo en sus manos, ella es un canal por el que la sangre llega a la tierra, es la sangre redentora. La Eucaristía la realiza Dios Padre en nuestro Señor Jesucristo, en el Gólgota, y ahí está unido el cenáculo. El Gólgota es parte del misterio. Es toda una dimensión mistérica bellísima. Pero entonces, si nos vamos a la exactitud de hablar precisamente de María Sagrario, entonces nos damos cuenta que Dios eligió un lugar bello donde morar. ¿Cuál es el lugar maravilloso? Más que el templo, ¿cuál es la digna morada para Dios? Y dice: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo, pero me has preparado un corazón. Él se preparó en María, en el ser de María, en el interior de María, el lugar más sagrado, más santo, más digno para poder vivir en medio de la humanidad. Entonces podemos decir que desde esa perspectiva la Santísima Virgen María es el tabernáculo, el arca de la alianza, es el templo, el Sancta Sanctorum, donde el buen Dios en su ser, en sus entrañas, ha nacido el mundo, ha venido al mundo, se ha encarnado el mundo, y en ella se encarnó la primera hostia viva, que es Jesucristo, nuestro Señor. O sea que ella es el tabernáculo, ella es el expositor de la presencia divina. Y por eso es bella esa escena en la que María entrega a su Hijo a los pastores y a los reyes sabios. Es ella la que lo entrega, es ella la que lo da, y también es ella la que lo da en la cruz. Qué lindo. Padre, te hables y deja uno sin aliento, porque la verdad es ver una película real de la grandeza de nuestra Madre María. Hoy en día vivimos, sé que hay muchas peregrinaciones que se hacen a Medjugorje y a muchas partes, a muchos, digamos, lugares santos donde la Virgen se aparece. ¿Qué nos puede decir de estas apariciones marianas de hoy en día? Bueno, Dios crea muchas formas para salvar al hombre, Dios inventa muchas, Dios nunca en ningún momento podríamos decir que se rendirá ni dará por perdido a nadie. Precisamente Él lo dice, ¿no? Y la voluntad de mi Padre es que yo no pierda a ninguno de los que Él me ha dado. Y de esa manera Dios idea formas maravillosas, santos, santas, realidades de intervención. Sabemos que hay muchas formas en las cuales Dios se manifiesta. A ellas les hemos llamado teofanías o manifestaciones divinas. Y podríamos decir que hay una teofanía en las apariciones de la Santísima Virgen María. Una manera, saben que la Santísima Virgen María está viva en cuerpo, alma, en toda su integridad. Su cuerpo no experimentó la corrupción porque en ella no hubo pecado. Entonces Dios, por permisión de Dios, la Santísima Virgen María se le ha concedido la gracia de acompañar la temporalidad humana en todos los tiempos, en todas las culturas, en todos los momentos, acompañar la esperanza humana con signos, con señales, con manifestaciones maternas para revelarle a la humanidad esa dimensión materna del ser divino, del ser de Dios. Y mostrándole precisamente que el pueblo no es huérfano, ninguno de sus hijos es huérfano, somos hijos y tenemos mamá, y una mamá real, una mamá que se manifiesta. Entonces, las apariciones de la Virgen María son reales, obvio, son un hecho de orden sobrenatural. Si vamos a Lourdes, es la verificación de
una experiencia a través del testimonio de Santa Bernardita de Subirú, pero a través también del testimonio de su vida, de su entrega y de su fidelidad. Si vamos a Fátima, es el testimonio de los 3 pastorcitos y de Sor Lucía hasta el final. Cada uno de ellos es coherente con la experiencia que han vivido y son testigos fieles de ese paso de la Santísima Virgen por la tierra. Hay una reflexión muy bonita que hacemos los sacerdotes en este tiempo, sobre todo en el tiempo de Navidad, de San Bernardo Abad, que dice: el mundo ha conocido 2 venidas de Cristo, la venida en su carne, como niño, como bebé y como Mesías, y luego la parucía, la venida gloriosa. Dice, pero hay una venida intermedia. Y él habla de la venida intermedia que San Luis María de Griñón de Montfort la exalta como la venida de Dios en la presencia de su madre. Es el pastoreo que hace a la iglesia. María es madre y como madre es precisamente protectora de la iglesia. Madre, maestra y modelo para todos los seres humanos. Y desde esa realidad podemos entender que la intervención de María en el mundo es una de las formas maravillosas y hermosas de Dios buscar la forma extraordinaria de salvar al hombre. Hoy en día nos vemos también rodeados o bombardeados de mucha información. Yo estoy seguro que yo personalmente le digo a mi mamá, tienes que tener cuidado con lo que ves en YouTube, ¿verdad? Porque, o en cualquier parte, en cualquier red social, porque nos confunden algunos pensamientos. Pero en base a todo lo que es las profecías, lo que se dice que María nos pide a través de sus apariciones, una de ellas es propiamente el asistir a misa, rezar el rosario y ser más asiduo a la comunión, ¿verdad? Eso no me conecta a mí personalmente con esa idea de María como primer sagrario, defensora de la Eucaristía, desde que la lleva en su vientre hasta hoy, nos lleva a lo que es realmente comulgar a Jesús por María. ¿Quién le diría a usted, padre, a todas las personas que nos escuchan en relación a reconocer a Jesús en la Eucaristía y acercarnos realmente, si así es posible, al sacramento de la comunión? Bueno, creo que la primera persona que ha experimentado la alegría de estar con Cristo ha sido ella. La criatura que más ha disfrutado el estar con Dios es la Santísima Virgen María. Ella es una persona eucarística, su ser es absolutamente eucarístico. Y la Santísima Virgen María no tiene otro mensaje. La gente dice, el mensaje de la Virgen, el único mensaje que tiene la Virgen es Jesucristo, no es más. Se llama Jesucristo. Y el único mensaje de la Virgen es: no desprecien las formas, las maneras, los tesoros de la Iglesia, las formas que Dios ha ideado para su salvación, y entre ellas son los sacramentos. Todas las formas de oración que existen, pero es importante que el ser humano sea consciente de que no puede vivir a espaldas de Dios, no puede vivir sin Dios y tiene que hacer un acto de conversión, es decir, de apertura total a la acción de Dios para que sea Dios el que guíe su vida, oriente su vida y le salve de sí mismo. Entonces, la Eucaristía entra dentro del misterio por el cual se realiza el milagro de salvación constantemente. La gente no lo entiende, pero en cada Eucaristía Cristo vuelve y se entrega total y plenamente para la salvación de la persona de manera concreta, para la redención de la persona, para la santificación de la persona y para la glorificación de la persona, para que la persona en vida viva ese misterio maravilloso, inalcanzable de estar con Dios. Es el misterio celestial por el cual la persona se convierte en sagrario viviente. Yo personalmente tengo la costumbre de regularmente, siempre que termino una misa, trato de que la gente haga conciencia del Dios al que ha recibido y decir, haga un alto, piense, hable con él. Él está en su corazón, es Jesucristo, usted es un sagrario, se está integrando a su sangre, a sus células, a su ser, se está disolviendo en su alma, pero es Dios mismo obrando en usted una vida nueva. Entonces, la Eucaristía es profundamente sanadora. Una vez digo esto en una misa y una señora que tenía cáncer en tercera fase me escucha y me dice, cuando yo digo la Eucaristía, hay gente que podría vivir solo de la Eucaristía
Y con solo la Eucaristía podría sanarse. Y esta señora, a la que los médicos le habían dicho ya, váyase para su casa, ya a esperar la muerte. Y ella dice, pues yo no me voy a esperar la muerte, yo voy a comulgar todos los días. Y comenzó a venir a misa diaria y para sorpresa de todos el cáncer desapareció. Bendito Dios. Porque eso es lo que hace el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Realizan una vida nueva. Padre, ¿cuánto tiempo tiene ya de ordenado sacerdote? Bueno, ya 27 años. 27 años. ¿Qué siente el padre Fernando Orejuela cada vez que consagra y tiene el cuerpo de Cristo en sus manos? Que no soy yo, que yo soy humildemente un testigo del milagro absoluto del cual no soy digno de a través de mí permitir que el buen Dios se haga presente en medio de nosotros. Y yo soy el primero que me doblego ante Él y soy el primero que suplico misericordia de mí, porque primero no me lo merezco y segundo no quiero nunca acostumbrarme ni quiero nunca creer que esto es parte sencillamente de un oficio en mi vida. Yo considero que es el milagro por el cual Dios está todos los días diciéndome, hoy también doy la vida por ti, hoy también te salvo a ti, porque yo soy el primer beneficiado, soy el primero que lo disfruto. Y por eso yo ante eso digo, podrá existir un amor más grande que este, el que me pueda dar la alegría de darse en mí y a través de mí. Y desde esa alegría yo también digo el Magnífica, el Señor ha hecho maravillas en mí. Amén. Padre, de verdad que gracias. Gracias porque la verdad que la presencia suya hoy en nuestro espacio para mí es confirmación de que Dios está grande, está siendo grande con nosotros y que nos usa a su antojo. De verdad, gracias, Dios lo bendiga y vamos a estar, siempre va a estar en nuestras oraciones también. Amén. En nuestras visitas al Santísimo. Amén. No había mejor forma de hablar de la Virgen que con usted, Padre. Gracias. Yo solamente les diría, piensen solamente en una cosa, yo con esto los provoco. Usted que tiene tal vez la insatisfacción, tal vez que siente que su vida no ha llegado a la plenitud, que le falta algo, que le falta mucho, piénselo. Si todo lo que usted ha soñado, todo lo que usted piensa, todo lo que usted sueña, todo lo que usted aspira alguna vez en la vida, Dios lo ha querido realizar en alguien, pues lo ha hecho en María. Y ella es el ejemplo, por eso hay que imitarla, hay que mirarla, contemplarla y decirle al buen Dios, Señor, yo quiero que tú hagas en mí lo que tú has hecho en ella y yo quiero que se realice en mí, que se cumpla en mí la promesa, el sueño. Y yo quiero, como ella, aprender a ser tuyo, pero aprender a dejar que toda la acción de tu amor se manifieste en mi vida, obre en mi vida y se manifieste en el mundo. Porque yo también quiero ser pleno, quiero ser feliz y quiero disfrutar de esa alegría como ella lo ha hecho. Amén. Gracias, Padre. Bueno, antes de despedirme de ustedes, quisiera recordarles de que siempre estamos orando por toda esta comunidad, por toda esta familia que se ha formado a través de nuestro espacio de presencia real. Gracias también a las personas que nos han llamado, que nos han escrito y sobre todo también ya algunas nos han enviado su video de la capilla de oración a la cual asisten. Y quisiera recordarles esta invitación, que nos den ese cariño y si asistes a alguna parroquia, a alguna capilla de oración, danos un pequeño video con la información y lo vamos a empezar a compartir en los próximos episodios. Estaremos orando por ti para que Dios te dé esa gracia de reconocerlo en la Eucaristía. Síguenos, conviértete en un misionero eucarístico, apoyándonos con este tipo de iniciativas, siguiéndonos en YouTube también y de esta forma poder compartir estos programas a tus familiares, a tus amigos y a todo el que te rodea, porque nunca sabes cómo puedes ayudar a los demás y también a llevar a Jesús, el conocimiento o esta experiencia de Jesús Eucaristía a tus prójimos. Gracias, este es Rafa Herrera y nos vemos en el próximo episodio. Presencia Real, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación amorosa con Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Dirigido por Rafa Herrera. Presencia Real,
Mientras llega nuestro próximo encuentro, visitemos las capillas de adoración de nuestras parroquias. Avivemos el amor por Jesús de Eucaristía. que santifica el pan de vida eterna. Con tu ejemplo tú me guías, me modelas con tu vida. Imitarte quiero yo y alcanzar la salvación. Dulce Madre tan sencilla, me modelas con tu vida. Imitarte quiero yo y alcanzar la salvación. Me enseñas a obedecer, hagan lo que les diga, muy confiada esperaré, mi milagro él ha de hacer. Si tu vino se termina, te conduce hacia él, a su tiempo y a su hora, tu milagro él ha de hacer. Confía en él. De tus virtudes, Madre mía, quiero yo aprender. Tú me enseñas con tu vida el camino hacia él. La felicidad está en obedecer, y tu paz encontrarás cuando confíes en él. Me enseñas a obedecer, hagan lo que él les diga, muy confiada esperaré, mi milagro él ha de hacer. Si tu vino se termina, te conduce hacia él, a su tiempo y a